Bueno, en este simple video voy a mostrar un poco, voy a documentar un poco las cosas que he hecho durante este año, bueno, el año pasado, y simplemente voy a hablar un poco acerca de las cosas que he logrado, que he logrado hacer, bueno, o voy a narrar un poco más sobre lo que he hecho durante mi vida, lo que es el emprendimiento en sí mismo. Entonces, quiero explicarles algo súper específico. Primero que nada, bueno, mi nombre es Luis Contreras, actualmente tengo 26 años. Bueno, yo vengo del mundo tradicional, del mundo laboral tradicional, ¿sí? De estudiar en la universidad, hacer cursos, especializaciones, una cosa y la otra. Duré 5 años, 5 o 6 años literalmente trabajando desde que salí del colegio, entré a estudiar al instituto, bueno, como le digan ustedes allá, y luego pasé a entrar a estudiar a la universidad directamente. Luego, después de eso, durante todo ese periodo de tiempo, que también fue el tiempo de la pandemia, fue la primera vez donde yo empecé a emprender, donde hice mi primer emprendimiento, que en ese momento fueron los tapabocas, porque fui uno de los primeros que me di cuenta de que había una escasez de tapabocas y con un compañero con esa época empezamos a vender tapabocas y adicional porque en ese momento mi mamá ella era modista, o es modista todavía actualmente, porque todavía sigue ahí. Entonces lo que nos propusimos fue literalmente hacer pues tapabocas y literalmente lo estuvimos vendiendo alrededor de todo el área, de todo el lugar donde nosotros vivíamos. Le empezamos a vender a farmacias locales de toda esta área. Fueron en total como unas 7 farmacias que semanal y mensualmente nos pedían tapabocas y nosotros proveíamos hasta que llegó un punto donde empezaron a llegar farmacias ya grandes, o sea, estamos hablando de empresas grandes donde ya nos empezaban a pedir 6.000, 10.000 tapabocas a los hospitales, pero obviamente primero no teníamos los registros sanitarios y tampoco teníamos como la capacidad de hacer esos tapabocas. Nuestra capacidad de producción semanal para hacer tapabocas eran 500, ¿sí? Imagínense, o sea, nos estaban pidiendo 10.000 o 6.000 tapabocas. Bueno, eso fue por allá por el año 2021. No, 2020. Fue el momento el momento y la parte y la época, literalmente, de la pandemia, en donde fue la primera vez, se puede decir, que emprendí y pues no sé, quizás por suerte, quizás por el momento, quizás por la situación, quizás por lo que ocurrió, quizás por el panorama que había en ese momento, pues simplemente se, se dio la oportunidad, la aproveché y pues fue la primera vez donde yo pude generar dinero mediante un producto físico, que obviamente un producto físico no deja tanto margen que un producto obviamente sea digital o un software o algo así, pero fue la primera vez que me di cuenta de que puedes ganar dinero de otras formas, totalmente legales, obviamente, porque también hay formas de ganar ilegalmente, pero eso no. O sea, no toco esas, simplemente que hay otras formas de hacer dinero y que no todas van ligadas siempre a un trabajo. O sea, que no siempre tú tengas que estar trabajándole a una persona. Esa fue la primera vez que yo hice un emprendimiento. Yo de hecho por acá tengo fotos. Si acaso en este video las dejaré por ahí, algunas fotos, algunos videos, algunos chats para que vean que, pues para constatar de que fue así el primer emprendimiento. Luego de este emprendimiento, con ese mismo compañero, pues obviamente como sabíamos que iba a ser un emprendimiento que no iba a durar mucho, porque pues la pandemia tampoco pues pensábamos que iba a durar muchos años, duró como creo que fue un año y medio literalmente la pandemia, en su pico máximo fue como 6 meses. Y pues bueno, ya luego después China y los países asiáticos donde venían la mayor cantidad de tapabocas empezaron otra vez a llegar al mercado latinoamericano. Entonces pues nada, porque yo soy de Colombia, ¿no? Es que se me faltó comentar. Entonces llegó directamente acá pues al país empezaron a llegar tapabocas de China y obviamente pues todos los emprendimientos, porque luego después de nosotros hubieron muchos emprendimientos de muchas personas eh, cosiendo tapabocas, vendiendo tapabocas y enviándolos uno. O sea, empezaron a surgir mucha competencia, pero obviamente nosotros ya habíamos cogido mucho mercado en ese momento. Pero bueno, en fin, lo que pasó fue que ya empezaron a llegar tapabocas directamente de China, empezaron a llegar acá. Y pues nada, obviamente el emprendimiento pues era temporal, no era un emprendimiento que para levantar una empresa, no, nada de esas cosas. Y pues nada, y luego después de ese éxito momentáneo, porque la verdad fue un éxito momentáneo, eso me permitió a mí reunir una cantidad de dinero. Me di cuenta de que yo no sabía que era el emprendimiento, si les soy sincero en ese momento, yo no sabía que era emprender. Yo pensaba que emprender, bueno, no sé, ahí ya hago un entre paréntesis. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez canales como History Channel, bueno, en esa época en History Channel, si los que conocen, los que no, pues los invito a que escriban y les va a salir por ahí. En esos canales literalmente había
daban una serie que se llamaba Magnates de la industria, ¿sí? Que eran los magnates de la época de los 1900, de la época de por allá, donde empezaron a surgir los primeros mil millonarios, como Rockefeller, como... ay, no bueno, salieron varios multimillonarios, Thomas Edison, es que no me acuerdo el nombre, pero Chrysler es otro que también me recuerdo mucho. Ay, ¿cómo se llama este? Uy, se me fue el nombre, el de los carros. Ford, Henry Ford también mostraban esa historia. También el de Harry Heinz, que es el creador de las... Bueno, no el creador, pero sí el que creó una empresa bastante potente, el creador del tema de la marca de Kellogg's y toda serie de cosas. Bueno, lo que pasa es que yo empecé a ver todas esas series, todas esas series y pues yo pensaba que emprender, pues como veía esa serie de History Channel, la verdad uno se motiva mucho de cómo personas que iniciaron desde abajo de la pobreza, porque casi todos ellos iniciaron literalmente desde la pobreza, desde abajo, pues empezaron a crecer y avanzar en sus vidas, empezaron a crecer, avanzar y empezaron a que empezaron pues a ganar bastante dinero, ¿sí? Sacaron a sus familias de la pobreza, se volvieron pues magnates literalmente en ese momento, en esa época, y pues nada. Y yo pensaba literalmente que emprender era que tú tenías que crear algo totalmente nuevo y novedoso, ¿sí? Un producto, cualquier cosa, que tenía que ser algo disruptivo, algo para que tú cogieras el mercado. ¿Por qué yo pensaba eso? Obviamente eso es emprender, pero yo siempre he dicho que esta forma de emprender es un poco más hardcore, porque depende de capital, tienes que tener una idea bastante disruptiva, tienes que moverte muy, muy rápido. También yo creo que depende mucho del país donde está, porque no es lo mismo emprender aquí en Colombia o en Latinoamérica que emprender en Estados Unidos. Obviamente hoy en día, en pleno 2026, que estoy grabando este video, hay más opciones para recaudar dinero, fondos de inversión, muchas cosas más, pero no es lo mismo que tú estés en un país como Estados Unidos, que es literalmente el primer país del mundo, o sea, literalmente la capital del emprendimiento a nivel mundial, y obviamente en Europa. En Europa también es muy, muy fácil emprender un negocio, cualquier otro, porque la capacidad económica y los contactos que tú puedes forjar allá es mucho más sólida que obviamente que un país latinoamericano. Obviamente hoy en día está todavía pues también muy, o sea, hoy en día coge mucha fuerza, pero como le digo, no es lo mismo. Pero bueno, volviendo al punto, yo pensaba que emprender literalmente eh, era pues eso, crear un producto, crear una innovación, algo que sea totalmente disruptivo y que pues eso iba a coger todo el mercado y todo eso. De hecho, en ese momento, con mi compañero que emprendimos con el tema de los tapabocas, nosotros en ese momento estaba muy famoso el tema de las apps, de las aplicaciones móviles, ¿sí? Porque había surgido Uber, ya había cogido mucha fuerza WhatsApp, que ya llevaba como 4 años, pero eso fue la época donde WhatsApp cogió mucha fuerza. Nubank había empezado a crecer muchísimo en Brasil, también me acuerdo. Y Airbnb con la aplicación también la estaba sacando al estadio. Y me acuerdo que también, pues por lo mismo, porque yo estaba, ojo a lo que estoy diciendo, yo estaba muy influenciado que emprender era crear un producto, un servicio o una aplicación y esa era la forma de generar dinero. Pero yo todavía, o sea, como vuelvo y repito, sí es una forma de emprender, pero es una de las formas de emprendimiento más difíciles. Literalmente creo que es la más hardcore que puede haber. No sé si llega otra, pero creo personalmente que esa es la más hardcore, porque tú tienes que crear un producto, un servicio literalmente innovador, disruptivo, realmente que la gente necesite. Pero no sabía que hay otras formas de emprendimiento que son mucho más asequibles, que son mucho más, obviamente son más escalables, mucho más rápido, obviamente. Obviamente no van a tener el mismo impacto que un emprendimiento que literalmente sea disruptivo, porque ahí literalmente vas a ganar mucho dinero. Pero la otra forma de emprender, que es más como más blanda, por decirlo así, es mucho más asequible al público. Y literalmente todas las personas o la gran mayoría de personas que le metan el empeño, cumplan con el trabajo, tengan lo que tengan que hacer, pues van a tener los resultados necesarios. Bueno, en fin, nosotros íbamos a aprender a hacer una aplicación de servicios móviles, de servicio móvil no, sino, ¿cómo se llama? De servicios. Íbamos a empezar con tema de enfermería, ¿sí? Como tipo Uber, pero de enfermería. Íbamos a conectar a personas, a pacientes que necesitaran un servicio de enfermería, de lo que fuera, con clínicas que tuvieran enfermeras y quisieran conectar con personas que necesitaban sus servicios. Íbamos a crear una aplicación así, me acuerdo mucho, yo eso todavía en el celular, por ahí, bueno, en mis drive, mis carpetas, por ahí lo tengo guardado. Tengo todavía programación de lo que yo hice, porque yo aprendí a programar básico por esta aplicación, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama hoy en día, pero se llama
Android Studio se llama, si no estoy mal. Ahí empecé a programar, aprendí a programar literalmente, a hacer transiciones, saltos. En este código, ¿cómo se llama? Kotlin, con C++. Bueno, literalmente yo aprendí a programar en nivel básico, empecé a hacer muchas cosas. Supe cómo conectar base de datos. Me acuerdo que una vez también hasta creé el chat, tipo como, como una red social también, como tipo para enviar mensajes dentro de la aplicación. O sea, hice muchas cosas. Obviamente todos esos videos y todo ese, tengo que revisar mi celular porque creo que por ahí debería estar toda esa información. Pero bueno, en fin, es que obviamente eso tampoco nunca despegó, porque también con mi compañero nos dimos cuenta de que de esa forma de nosotros hasta participamos en diferentes concursos. Yo me acuerdo que una vez nos metimos en un concurso de emprendimiento, en esa época acá, pues acá en Bogotá, y en el SENA. En el SENA es un centro de un instituto de enseñanza gratuito, donde tú aprendes un técnico, un tecnólogo. Nosotros concursamos ahí, pasamos como las primeras 5 fases del emprendimiento, porque eran 8, y nos quedamos hasta la quinta porque cuando ya fuimos a exponer literalmente con una persona, o sea, como con la junta directiva, pues nos quedamos hasta ahí porque obviamente ellos se dieron cuenta de que era una aplicación móvil, requeriría mucho más dinero, requeriría ingenieros, o sea, requería muchas cosas. Simplemente declinaron y apostaron por emprendimientos más físicos y más manejables. Y también porque estaban buscando emprendimientos ecológicos en el momento. Entonces, pues nada, esa vez nosotros también quedamos afuera de ese emprendimiento. Y pues tampoco lo seguimos manejando. O sea, la verdad fue un tema que fue bastante bueno al principio, de momento, pero luego después del tiempo lo dejamos. Después de eso, hubo otro emprendimiento que también, ese se puede decir que ese fue mi primer fracaso. Nosotros luego emprendimos, bueno, él emprendió, la novia de él específicamente, empezó a vender ropa pues, por internet. En esa época, literalmente, ni Instagram ni nada de esas cosas es como hoy en día. O sea, literalmente era muy diferente a lo que era antes. Y en ese momento la novia de él, me acuerdo perfectamente que empezó a emprender con ropa. Al principio no, pues no le pegó nada, pero llegó un punto donde le pegó una prenda específica y empezó a vender bastante. Y no fue un golpe de suerte porque creo que, si no estoy mal, duraron literalmente un año. Duró un año literalmente vendiendo consecutivamente durante los 12 meses, creo que más de entre 5 a 3 millones de pesos mensuales, de los cuales les quedaban como unos 2 millones limpios, pero, o sea, era dinero. Y pues yo me puse a pensar, pues mi mamá sabe coser, ella sabe hacer prendas, ofrecer esos servicios, porque ella lleva más de 40 años en el mundo de la modistería, de la costurería. Y pues yo dije, pues ahí tengo a mi mamá, pues vamos a emprender por ahí. Y ahí fue cuando me metí en el emprendimiento de la moda, de todo lo que es la ropa y todas esas cosas. Yo me abrí un Instagram que todavía tengo por ahí, tengo todo el contenido archivado, o sea, tengo muchas fotos. Recuerdo que empecé a subir fotos, o sea, yo no sabía nada literalmente de marketing digital, no sabía nada de redes sociales, no sabía nada de automatizaciones, embudos, o sea, no, no sabía nada, literalmente no sabía nada. Y pues nada, obviamente al principio fue bastante mal como todo, luego después de un tiempo empezamos a vender, obviamente, porque mientras uno va haciendo, las cosas van mejorando. En ese momento, ojo, en ese momento ya se estaban empezando a hacer muy famoso el tema de los infoproductos o de los cursos, como se decía en esa época. Pero lastimosamente los cursos de antes no son nada comparados a los que son hoy en día. Antes, literalmente, cualquier persona que supiera cómo vender un curso, así el curso fuera totalmente malo o fuera literalmente una venta de humo, pues te lo podían vender porque como no había nadie más o muy poca gente literalmente estaba vendiendo infoproductos y los que realmente vendían muy buenos cursos o infoproductos, pues literalmente los precios eran bastante altos. Pero bueno, en esa época pues apenas habían unos pocos habla hispanas que vendían infoproductos y, perdón, y pues nada, yo en ese momento pues compré un curso de eso, de marketing y esas cosas, pero literalmente fue o sea, pura venta de humo, literalmente. Y ahí fue la primera vez que compré algo que literalmente fue una estafa y pues no sirvió para nada. La segunda vez me pasó lo mismo, entonces pues nada, o sea, ahí también gasté dinero y no sabía cómo. Y bueno, entonces ahí le cogí como cierto fastidio a los infoproductos, a los cursos, como que le cogí fastidio. Y pues literalmente me enfoqué. ¿Qué pasó? Y pues después de ese tiempo, después de ese momento, después de ese tiempo, lo que yo hice específicamente fue, pues, o sea, como que le cogí fastidio literalmente a eso. Le cogí miedo al Instagram, le cogí miedo, no miedo, le cogí como fastidio, ¿sí? Al tema de las redes sociales, porque compré 2 cursos, me salieron mal, literalmente fueron muy malos. Literalmente no me sirvieron para nada, o sea, y pues nada, o sea, yo preferí enfocarme, nada, en seguir emprendiendo, yo haciendo mi prueba y error y mirar qué funcionaba y qué no funcionaba.
Y pues nada, eso fue por allá en el 2022. O sea, todavía el tema de los infoproductos en el mercado inglés apenas estaba creciendo muy fuerte. Acá en el mercado hispano todavía no, estaba creciendo muchísimo. Luego, después de eso, pues nada, ya me había surgido ahorita unos que son, por decirlo así, gurús o expertos, que es literalmente son lo mejor de lo mejor o son lo más alto. No sé si ustedes conocen a Alex Hormozy. En ese momento, una persona, me acuerdo, como sabía que yo estaba emprendiendo, me recomendó que me leyera ese libro. Él recién había sacado un libro, el de 100 millones de ofertas, ¿sí? Y pues yo dije que no lo iba a comprar porque uno estaba cansado de los vendecursos y dos estaba cansado también un poco de los libros porque literalmente la gran mayoría de libros que yo leía o que le alcancé a leer en ese momento eran puros libros de desarrollo personal o motivacionales. Y yo me di cuenta de algo, tampoco, a ver, bueno, aquí quiero ser un poco entre paréntesis bajo mi experiencia. Hay personas que estos libros les sirve, les funciona. Los libros de motivación especial, los libros de desarrollo personal, súper excelente. Pero yo siempre, en lo personal, digo que libros de libros. Yo prefiero leerme mil veces un libro de una persona, una biografía de una persona que te va a explicar directamente que este mundo de emprender es difícil y que al principio vas a tener que sudarla, a que literalmente te motiven. Yo prefiero eso, que me cuenten literalmente lo crudo y lo que es estar en la trinchera y no simplemente motivarme, que tú puedes, o sea, no. O sea, no. Ese era como el entresido, sí, yo prefiero leerme un libro que sea un poco más abstracto en cuanto al emprendimiento, biografías, sucesos reales o casos reales, estudios reales de emprendimientos o de personas que emprenden de cero, que antes un libro de motivación o que si pensamiento positivo, o sea, no prefiero eso, o sea, como digo, no estoy en contra de eso, simplemente hay personas que los prefieren, yo prefiero este tipo de libros, que son un poco más abstractos y creo que son un poco más realistas, más a lo que habla el mundo real. Bueno, en fin, después de toda esta serie de cosas, después de todo este proceso, eh, volviendo al tema, al punto de Alex Hormozzi, yo no, o sea, yo no leí el libro de él porque pensé que era un vendehumos más. Como ya tenía una experiencia quemada de vendehumos, pues yo dije, no, este va a ser otro vendehumos más que me va a vender literalmente la moto. Y yo pues no lo voy a aceptar porque ya gasté plata en otros cursos que literalmente no sirvieron para nada. Y de hecho, esas personas que vendieron esos cursos hoy en día literalmente, o sea, no siguieron vendiendo eso porque pues se quemaron ellos mismos, porque le lanzaron un montón de... Eso también se hizo, eso, bueno, eso es otro tema porque se hizo una polémica, los hatearon, los quemaron en las redes sociales y esa gente pues, a menos que estén con otras cuentas, no sé, con otros nombres, no sé, pero literalmente lo que hicieron fue vender humo y quemar literalmente a la gente. Bueno, volviendo al punto. Yo en ese momento tuve la oportunidad de haberme leído el libro de Alex Hormos y saber quién era él, pero la verdad yo no lo hice. Yo también le cogí un fastidio, como le digo, le cogí un fastidio a todo lo que eran las redes sociales y eso, que los videos, que los reels, que YouTube y todo eso. O sea, la verdad le cogí un poco fastidioso. Y yo seguía aprendiendo de mi forma normal. ¿Qué pasó? En el emprendimiento de ropa, ya lo tenía, por decirlo así, como un equipo. Tenía a mi mamá, tenía a la persona que me hacía los envíos, tenía la chica que me ayudaba a responder los mensajes y estaba yo que controlaba, por decirlo así, lo demás. Tema de lo que ingresaba, lo que gastaba, dónde comprar los materiales, todo eso lo tenía bastante bien montado. Obviamente sí vendíamos mensualmente, pero se los admito, yo no estaba ganando casi nada de ganancia o casi nada a veces, porque literalmente todo lo que ingresaba, porque sí ingresaba plata, iba para gastos y para pagarle a las personas que tenía, a las personas que tenía, a mi mamá, en compra de material y todo eso. Bueno, eso también fue otra experiencia que aprendí, ¿no? De que eso son otras aprendizajes que también aprendí, ¿sí? En ese momento. Pero bueno, en fin, volviendo al punto del tema de cómo empecé con todo esto. Luego, después de eso, aquí obviamente vienen otras historias que son también un poco más personales, porque bueno, yo en el trabajo donde yo estaba en ese momento, en el trabajo donde ya yo llevaba un año en ese trabajo, recién había ingresado en el 2020, si no estoy mal, no, 2021, ingresé en un trabajo en el cual yo hice mis 4 años, mis mejores 4 años laborales en esa empresa, porque literalmente pasé de abajo, de ser auxiliar lo más básico posible, hasta llegar a ser líder de proyectos en esa empresa. Entonces hice toda una escalada en esa empresa donde estudié, aprendí. Obviamente la empresa también apoyaba mucho eso. Creo que es una de las mejores empresas en las cuales yo he trabajado. Y también pues yo pude escalar, pude estudiar, aprendí mucho, conocí muy buenas personas, muchos compañeros que obviamente las personas jamás se olvidan. Y fue la empresa donde crecí, donde estudié en la universidad, donde hice cursos, donde me iba a empezar a especializarme, pero bueno, pero pasó lo mismo. Pasa algo muy curioso cuando tú emprendes y cuando tú ganas dinero. No sé si esto les ha pasado a algunas personas que literalmente alguna vez han intentado emprender o hacer algo súper específico, pero a mí me pasó. Cuando tú emprendes y haces dinero y haces mucho más dinero que, que un trabajo tradicional o que te ganes el salario mínimo,
a las personas, por ejemplo, si tú ganas un salario mínimo y tú en una semana te haces más que el salario mínimo que te queda libre para ti, esa espinita te queda clavada, ¿sí me va a entender? Eso te queda ahí clavado porque tú dices, venga, cuando yo emprendí o hice esto, o hacía esto, en una sola semana hacía más dinero de lo que yo hago ahora trabajando, que me mato más, le dedico más tiempo, sí, que no está mal, sí, porque uno puede, dentro de una empresa uno puede crecer si uno se lo propone, pero es más complicado, creo yo personalmente, más complicado porque dentro de una empresa se ve mucho el nepotismo, ¿sí? Nepotismo, resumidas palabras, es que si tú no eres amigo, familiar o conocido, le caes bien a las personas que están arriba, simplemente tú no vas a crecer. Y eso lo he visto literalmente en todas las empresas que he trabajado. Y he trabajado literalmente en 4 empresas en toda mi vida. Y en todas las 4 empresas, tanto privadas, bueno, privadas, de cualquier tipo y cualquier rubro, literalmente esto lo he visto siempre. El nepotismo siempre va a existir dentro de una empresa. Entonces, pues nada, por más que te estudies, tú trabajes, te especialices y todo eso, si simplemente no les caes bien a los de arriba, o simplemente el hijo estudió, hizo un estudio más básico que tú, que el tuyo, pero literalmente solo porque es el hijo del dueño, esa persona va a tener más posibilidades de escalar y tener una posición mucho más alta dentro de una empresa. Bueno, y por eso yo tampoco tomé la decisión de seguir dentro, pues dentro de una empresa, dentro de un trabajo tradicional, ¿sí? Ya me entienden por dónde va el asunto. Pero bueno, yo logré crecer porque no les voy a negar, pues en cierta medida también les caía bien a las personas que estaban arriba, pues también por eso escalé, pero tampoco uno puede ser tonto. Tú también tienes que prepararte a estudiar, o sea, yo cumplí con las dos condiciones, caerle bien, pero también yo prepararme y dar buenos resultados, y eso me permitió escalar dentro de la empresa donde yo estaba. Pero ¿qué pasó? Como les digo, las pinitas. Cuando tú emprendes y haces dinero, en el emprendimiento de ropa quizás no me quedaba mucho dinero, pero estaba haciendo dinero. Sí, estaba haciendo dinero. Lo único que tenía era que ajustar ciertas cosas para poder escalar y empezar a generar dinero para mí. Y a ti te queda esa espinita clavada. Te queda esa espinita clavada y tú dices algo, porque mientras yo trabajaba y hacía esto, seguía emprendiendo. Pero bueno, aquí hay un punto muy importante. Acabándose el 2024, iniciando el 2025, pues como yo estaba un poco estresado, la verdad tengo que decirlo, estaba muy estresado porque estaba emprendiendo y trabajando y haciendo todas estas cosas y viendo que el emprendimiento era lo que me estaba generando la mayor cantidad de estrés porque no me estaba quedando dinero y me estaba matando mucho para que no me dejara dinero. Tomé la decisión de pausar el emprendimiento durante ese año completo. Durante todo el 2025 no hice nada. O sea, literalmente con ese negocio de ropa, que fue como el negocio con el que quedé. Aparte, porque también, bueno, yo con una persona en ese momento que estaba, es que ahí se contaron muchas cosas, que eso es lo que hoy, yo con una persona con la cual estaba saliendo en ese momento, también esa chica me empezó mucho a empujar a emprender, a comprar otra vez cursos y eso, lastimosamente, no sé, tuve mala suerte, compré otro curso en el 2024 que la verdad fue bastante malo, nos sirvió muchísimo y se los puedo asegurar que fue malo porque esa persona no volvió a sacar sus cursos y no volvió a escalar ni nada. O sea, como les digo, si fuéramos sido nosotros, fuéramos sido el único caso que falló, sí, pero literalmente el grupo donde estábamos, que éramos como unas 50 personas, ninguna de las 50 personas, y eso habían personas que tenían cuentas en ese momento de Instagram y todo eso bastante grandes, no pudieron hacer nada porque el curso literalmente era un vende humo, o sea, no había nada que hacer. A veces el mentor del coach que estaba ahí no se presentaba a las reuniones o nos mandaba, o sea, literalmente un mal curso. Y de hecho yo tengo ahí todos los chats y todo eso, algún día si acaso los muestro, no para lanzarle hate, sino para que en esa época, pues como te digo, todavía no había como un buen punto, o sea, ya se estaban formando muy buenos referentes, bueno, muy buenos cursos y todo eso, pero todavía no era tan fuerte, ¿sí? Finalizando 2024, en mitad de 2024 fue que pasó eso. Entonces, más le cogí más fastidio a los cursos, más le cogí más fastidio el tema de las redes sociales, más le cogí más fastidio. Finalizando el año 2025, decido durante todo ese año, yo hablé con esta chica con la cual estaba saliendo y le dije que literalmente no quería seguir más emprendiendo. O sea, estaba súper cansado. Con mi compañero que también me hablaba en ese momento, que todavía seguimos hablando, teníamos contacto. También yo le dije a él que no quería emprender más, quería enfocarme en mi estudio y ese año también me ascendieron a líder de proyectos y pues obviamente era más responsabilidad, tenía que estar más pendiente y todo eso. Durante todo ese año, literalmente lo que hice fue trabajar, enfocarme en mis estudios, trabajar, enfocarme en mis estudios y eso. No hice literalmente, o sea, no me fui a otro punto, no fui a otra parte más, me enfoqué literalmente en eso. O sea, literalmente me enfoqué en ese punto. Pero bueno, pero pasa algo, vuelvo al mismo punto. Cuando tú haces dinero, de una cierta manera, te queda esa espinita. Y tú dices, si yo lo hice una vez, lo hice como 2, 3 veces, ¿será que no lo puedo volver a hacer una vez? Y quizás haya sido mala suerte, que haya caído en manos de mentores o personas y pues yo no saber discernir.
ni tener un pensamiento crítico de mirar quién me quiere vender la moto y quién realmente me quiere ayudar. Por no saber eso, pues simplemente pues he comprado malos cursos en ese momento. En fin, ese año 2025 pasó otro tema también personal con esta chica con la que yo salía. Ella simplemente nos dejamos. Me dolió muchísimo porque era una relación de una persona que yo quería bastante. Y pues nada, yo tomé la decisión de dejar mi trabajo. Quería irme del país. Bueno, ahí son otros temas personales que no voy a enfocarme en eso. Y pues nada, decidí otra vez como que darle otra oportunidad al tema del emprendimiento en el 2025. Literalmente dije, si me salgo de esto, del mundo laboral tradicional, es para enfocar. Yo trabajé los últimos meses de 2025, fueron los primeros 6 meses, yo estuve trabajando en un trabajo tradicional, pero es lo mismo, o sea, te queda esa espinita. Y el último trabajo donde yo estuve fue lo mismo, porque no va a negar, me salí de ese trabajo muy bueno donde había crecido, escalado y todo eso, entré en otro trabajo también bastante bueno, las personas muy bien y todo eso, pero es lo mismo, o sea, te das cuenta que te esfuerzas muchísimo. Yo tenía que dirigir personas en ambos trabajos, en el último que estuve también tenía que estar pendiente a personas, tenía un buen salario, me quedaba literalmente muy cerca de mi casa porque por acá cerca hay un parque industrial, pero pues bueno. Y no es lo mismo, créeme que te queda esa espinita de que qué pasa si fuera intentado, si fuera seguido, si fuera hecho un poco más, si le fuera metido más la ficha, si quizás fuera revisado un poco más, si habían otros mentores, si habían otras personas que me fueran a enseñar o algo así parecido. Pero bueno, una noche trabajando el último día que la verdad tomé la decisión de quedarme en ese trabajo porque me tocaba trabajar de noche en ese momento, ese era turno de noche y la verdad me puse a reflexionar mucho que literalmente todo lo que había hecho, los anteriores emprendimientos, solamente tuve éxito con dos, que fue con el de los tapabocas y el de la ropa, que lastimosamente lo dejé por lo mismo, por el estrés que me generó durante un punto. Y, y por qué no intentar, o sea, por qué no aprender realmente, buscar referentes o personas que realmente me quieran enseñar. Ya después de eso, obviamente, busqué si había algún curso de cómo hacer reels, cómo hacer contenido, ¿sí? En redes sociales, en Instagram, y pues tuve, aquí sí, me revisé muy bien, revisé comentarios, revisé casos de éxito, revisé realmente si la persona que me iba a enseñar a mí, o los mentores, porque no solamente fue uno, si me iba a enseñar a mí ese conocimiento, realmente me iba a servir a mí para ponerlo en práctica. Y pues tuve una gran suerte, no sé, algunos de ustedes conocerán, si están relacionados con el tema del marketing digital y todo eso, ustedes sabrán quién es David Turo. Yo pues pagué el curso de lanzamientos de la cuarta edición en ese momento entré y me di cuenta obviamente de que todo lo que me habían enseñado anteriormente de los otros cursos pues eran literalmente viendo humo y que este sí me iba a enseñar y los mentores que estaban ahí te iban a enseñar y te iban a guiar para que tú aprendieras lo que era primero hacer un lanzamiento, cómo hacer un evergreen, cómo hacer un reel, cómo gestionar tu Instagram, cómo contactar clientes. Bueno, ahí literalmente me enseñaron muchas cosas que si yo fuera aprendido en su momento, cuando adquirí mi primer curso, pues creo que yo la fuera sacado del estadio. Pero bueno, ya lo que fue y pues no hay nada que hacer. Bueno, en fin, me enfoqué en ese curso. Obviamente ya eso fue 2025, durante julio, perdón, sí, de julio, diciembre. Hoy estamos en el 2026, ya estamos en marzo, o sea, eso fue ya hace poquito, ya estamos demasiado cerca. Ni siquiera ha pasado un año desde que entré a esa academia. Y pues nada, obviamente de momento no he conseguido un cliente propio para yo hacer un lanzamiento o gestionar las redes sociales, pero sí he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con chicos o personas que ya tienen clientes, han hecho lanzamientos, ya están facturando, ya tienen, no sé, su agencia y eso, y literalmente he ganado dinero y he ganado un poco más, mucho más de dinero, porque te pagan en dólares, en euros, y obviamente al intercambio la moneda colombiana, pues obviamente es mucho más dinero. Bueno, en fin, es que por fin puedo entrar en una comunidad con personas, con mentores que realmente te quieren apoyar, te quieren enseñar. Ya depende de ti, de que tú hagas las cosas y que ejecutes. Y ahí, obviamente, uno de los módulos te decía que sí o sí, que lo mejor que tenías que hacer era leerte uno de los libros. Ahí me di cuenta de por qué me tuve que haber leído los libros de Alex Hormozzi. Él ya estaba sacando su tercer libro. Ya habían pasado un año, casi, bueno, 2 años, desde que me habían dicho que me leyera el primer libro de él, de 100 millones de ofertas, pero lastimosamente yo no hice caso. Pero bueno, como les digo, fue por lo mismo, por la desconfianza que ya le tenía a la gente que vendía cursos o libros. Y pues nada, compré el libro de 100 millones de modelos monetarios y luego compré también el otro libro de 100 millones de leads. O sea, literalmente compré todo el catálogo de libros de Alex Hormozzi. Y aparte también compré los playbook, bueno, el catálogo de libros que él sacó, los compré literalmente. Y pues ahí me di cuenta de que si yo fuera adquirido ese conocimiento antes,
en la época del emprendimiento de ropa, quizás fuera mejorado mucho más mi negocio y todo eso. Y que si fuera pagado por un curso específico para gestionar redes sociales, para gestionar pero cómo hacer un reel, cómo editar un reel, cómo grabar, cómo hacer una cosa, cómo hacer un lanzamiento, una cosa, seguramente ese emprendimiento de ropa la fuera sacado al estadio. Pero bueno, las cosas pasaron como tenían que pasar. Y nada, hasta este momento, yo ahorita hace poco, hace un mes, entré en otra formación de founder de Labri, no sé si la conocen, ya es de marca personal, y también miré, observé, miré referentes, miré, o sea, esta vez ya no me vuelvo a comer el tema de comprar un mal curso, un mal infoproducto, y literalmente entré en este curso con esta chica y estoy totalmente, o sea, todavía no ha habido un retorno de esa inversión, que tampoco fue tan alta, pero yo todavía, o sea, estoy totalmente satisfecho de estar rodeado de personas, porque no solo ella. Sí, ella es la porque es la referente y es bastante importante, pero sino también la comunidad de personas que hay ahí, que ya están generando, ya están facturando y pues también pueden ser clientes míos, podemos ser sociedad con ellos. Entonces, se puede decir que ya lo que fue 2025, la mitad de 2025 para este año, pues primero he generado ingresos, literalmente vivo ahorita de esto, literalmente. Todavía no genero mucho dinero, pero ya genero dinero, ¿sí me voy a entender? Yo no sé qué va a pasar aquí a 2026 si le sigo metiendo las fichas, si sigo haciendo lo que tengo que hacer para obtener los resultados que quiero. Y en el punto actual, aquí donde estoy, eh, y tengo otros videos grabados que lo pueden ver y los voy a mostrar más adelante. Primero, ahorita mensualmente estoy generando entre unos 400 a unos 500 dólares netos míos. Obviamente empezó con uno porque estoy trabajando con un chico que bueno, me paga 200 mensuales por hacerle las historias de Instagram, que yo sé que es poco porque yo sé que se cobra mucho más, pero bueno, tampoco es que haga muchas historias, la verdad. Y no hago más, o sea, no hago más con eso. Y también trabajo con otras dos personas, con otra persona, y pues ahí vienen todos mis ingresos mensuales, literalmente. Y durante la semana no tengo que trabajar mucho, o sea, literalmente trabajo como 3 días de la semana. Le dedico como 4 horas al día por cada semana y literalmente el resto del tiempo me queda libre. Me puedo enfocar a seguir aprendiendo de los cursos que tengo en la comunidad donde estoy, sigue mirando referentes. Lo tengo que admitir, mi estado de conciencia ahorita con el tema del marketing digital y la importancia de aprender literalmente de estudiar el contenido, como este video que estoy haciendo, es realmente muy importante. Y literalmente ahora me di cuenta de que esto era el futuro y que esto ya es el futuro, ya es la hora y va a ser el futuro. Y va a seguir siendo el futuro y esto va a estallar mucho más adelante, mucho más a futuro, mucho más fuerte. Pero bueno, ese ha sido todo mi camino, en resumen, de todo lo que es el emprendimiento. Obviamente detrás de eso hay muchas historias personales, temas de pareja, temas de trabajo, temas de amistades, o sea, detrás de todo eso hay mucha historia atrás, temas familiares también, pero bueno, en este mismo punto, eso es lo que estoy generando mensualmente. Ese es el estado donde estoy, todavía no sé grabar muy bien, por eso estoy documentando este video, porque quiero dejarlo subido en YouTube para luego un año verlo en qué punto voy a estar. Y pues nada, eso es simplemente todo. Me siento bastante feliz, obviamente no voy a negar, tengo una deuda ahí que tengo que solventar, pero bueno, no estoy tan preocupado porque sé que ya estoy generando ingresos y sé que puedo generar mucho más, o sea, sé que estoy mucho más escalable. Y pues nada, o sea, agradecido primero por estar rodeado de personas ahora actualmente que te apoyan, que van a estar ahí, que tú las puedes apoyar a ellas también, que tú puedes escucharlas, de mentores, de personas que si tú le metes la ficha, ellos van a estar dispuestos a apoyarte, ¿sabes? Obviamente tienes que pagar y todo eso, pero van a estar dispuestos a que tú crezcas, porque si tú creces, ambos crecen, o sea, es simple matemática. Y pues nada, esa es como mi historia. Este literalmente va a ser el primer video donde voy a estar documentando durante unas a la semana. El sábado voy a estar grabando un video, voy a estarlo subiendo. No me interesa si este video tiene muchas visualizaciones, porque simplemente es un canal secundario donde voy a estar documentando mi proceso, a ver hasta dónde soy capaz de llegar y hasta dónde soy capaz de escalar. Y pues nada, eso sería todo en este video y pues nos vemos hasta el próximo video.